El tema de la clase de hoy es Introducción a la teoría de la turbulencia. Para estudiar la turbulencia vamos a tratar valores medios y valores instantáneos. El movimiento turbulento es íntimamente impermanente, como ya ustedes lo habrán visto en cinemática, pero puede ser tratado separando variables de la velocidad y la presión, en dos partes. Un movimiento primario, medio o fundamental, macroscópicamente permanente, y un movimiento secundario, denominado en general turbulencia, esencialmente impermanente con valor medio nulo. En la figura, parte superior, se observa en la ordenada la componente de la velocidad u en la dirección x en función del tiempo. Si el movimiento es impermanente, van a tener un registro como ese en rojo que hay en la figura para un conducto circular con un número de Reynolds de 35.000, o sea, turbulento pleno, una velocidad de 6,7 metros por segundo en un punto dado. Y esa velocidad varía, pero el valor medio se mantiene constante, o sea, U raya es constante. También la turbulencia tiene efecto no solo a lo largo del tiempo, sino en el sentido espacial. Por ejemplo, si z es la altura del tubo en el cual se produce ese mismo movimiento, nosotros vamos a tener entre distintos puntos de la misma sección una variación de la velocidad, o en este caso de la componente u de la velocidad en función de la altura z. Consideremos ahora que A es una variable cualquiera de las que interesan en turbulencia, es decir, U, V, W o la presión P. Y que voy a tomar un número determinado de mediciones de esa variable, N mediciones. Esa variable la voy a denominar A, es cualquiera de las cuatro que les mencionara, y entonces voy a tener A1, A2, A3, etcétera, hasta A sub N. Y el número lo designo con S, es decir, son S mediciones. En cuanto a obtener el valor medio de esa muestra va a ser A raya, límite para N tendiendo a infinito, por 1 sobre N, sumatoria desde S igual a 1 hasta N, de A sub S. Con lo cual, tendremos el valor medio de la variable que queremos considerar. Si en lugar de ser una medición intermitente, nosotros lo que tenemos es un registro continuo, como en la figura inferior, allí podemos observar que la abscisa, en lugar de ser el número de mediciones, es el tiempo. Y el valor medio entonces se calcularía como el límite para t tendiendo a infinito de 1 sobre t integral entre 0 y el periodo de medición t mayúscula de a diferencial de t. La diferencia entre cada valor medido y el valor medio calculado es usualmente definida como el desvío, la desviación, A'. A' será entonces A menos A raya, o sea, el valor medido menos el valor medio. Una propiedad importante de la desviación es que su valor medio es nulo, a menos que hagamos mal los cálculos, puesto que el valor medio tiene que tener tantos valores positivos o negativos de manera de establecer como tal su valor medio. Es decir, que el valor medio de las desviaciones a' raya tiene que ser igual a 0. Por ello, las desviaciones alrededor del valor medio, que son importantes para definir más o menos qué valor tienen las fluctuaciones,
pueden ser elevadas al cuadrado. De esa manera, el parámetro daría una unidad distinta, lógicamente debido a que está elevado al cuadrado. Entonces, lo que se hace es, para que el parámetro tenga las dimensiones de la unidad original, tomar la raíz cuadrada de ese resultado. La notación entonces usual es que en lugar de tener A' raya cuadrado, uno tome como resultado de valor medio de las fluctuaciones la raíz cuadrada de A' raya cuadrado. En lugar de tener, si fuera un valor de la velocidad, un resultado de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, vamos a tener un resultado en metros por segundo. Esa raíz cuadrada de A' raya cuadrado será el límite para t mayúscula tendiendo a infinito de 1 sobre t integral entre 0 y el periodo de medición t mayúscula A' cuadrado diferencial de t, todo eso bajo el signo de raíz cuadrada. Ese valor entonces es el que se denomina valor medio cuadrático del desvío, o sea, el desvío estándar, o sea, el RMS. Vamos a tratar de hacer un análisis similar, pero desde el punto de vista de la probabilidad. Si la variable aleatoria se representa con A, como en el caso anterior, y se efectúa un total de n mediciones, la probabilidad de que una medida determinada resulte entre los límites A sub A y A sub A más delta A estaría definida por dP, que es la probabilidad de entre A sub A y A sub A más delta A, va a ser igual a NA sobre N, donde NA es el número de mediciones que han caído en el intervalo S entre A sub A y A sub A más delta A, y N el número total de mediciones que hemos tomado. Y eso, en caso de que la medición, en vez de discontinua, sea una medición continua, sería igual a T sub A sobre T, donde T sub A es el tiempo durante el cual la variable se encuentra entre los límites A sub A y A sub A más delta A, y T el tiempo total de registro. La probabilidad delta sub P depende tanto del valor en sí mismo A sub A, es decir, que si estamos muy lejos del valor, evidentemente la probabilidad va a ser menor, como de el delta A, o sea, de ese espacio en el cual nosotros damos como probabilidad para que caiga la medición. Y se aproximará a cero cuando ese apartamiento delta A se anule. Su relación entonces va a tender a un valor límite, que es lo que se llama la función de densidad de probabilidad, F sub A, cuando calcule el límite de dP a dA para A tendiendo a cero. Y esa es dP a dA, no delta P a delta A, sino dP a dA, ya con el límite para A tendiendo a cero, y es la función de densidad de probabilidad. La representación de esa función es una curva que se denomina la curva de densidad de probabilidad, y debido a que todas las mediciones están dentro de esa curva, el área que se encuentra debajo de la misma tiene que ser igual a la unidad, porque la probabilidad de que caiga algún punto siempre que va a caer alguno dentro del espacio de la curva. Con lo cual, la integral entre 0 e infinito de la función de probabilidad f sub a por dA va a tener que ser igual a 1. Si queremos obtener el centro de gravedad del área, que es lo que es llegar a la ecuación del momento de primer orden, como se llama, multiplicamos directamente por A a los dos miembros y nos queda que 1 por A
es igual a la integral entre 0 e infinito de A por f de A diferencial de A. Una medida del desarrollo de la curva se obtiene a través de los valores cuadráticos, y el resultado final es la varianza, que sería A' raya cuadrado. Y como nosotros ya comentáramos en el caso anterior, nos interesa su raíz cuadrada, la raíz cuadrada del momento de segundo orden, que es la raíz cuadrada de A' raya cuadrado, y que en este caso, si utilizamos la función de densidad de probabilidad, nos daría la raíz cuadrada de la integral entre 0 e infinito de A menos A raya al cuadrado por f de A diferencial de A. Veremos ahora cómo se representan desde el punto de vista estadístico los parámetros turbulentos de interés. En el caso de las componentes de la velocidad, el valor medio de u, o sea, u raya, será 1 sobre t integral entre 0 y t de u diferencial de t. Lo mismo podríamos decir para las componentes en el eje Y y en el eje Z, es decir, B raya y W raya, o sea, la misma expresión. Y es importante tener en cuenta que para un instante dado, en un punto considerado, la velocidad instantánea será U igual a U raya más U'. U' podrá tener signo positivo o negativo. V es igual a B raya más B' y W es igual a W raya más W'. Del mismo modo, nosotros podríamos calcular el valor medio de la presión en un punto. Ese valor medio de la presión será 1 sobre T integral entre 0 y T de P diferencial de T. De modo que la presión para un punto dado en un instante dado será el valor medio más la fluctuación, P'.